Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Lo sumamos, Iván, a Facundo Nejamquis, analista político, director de Argentina Opina, para que nos acompañe con este análisis. Te saludamos, José Calero e Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Facundo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, estábamos repasando un poco algunas señales políticas de hoy. ¿Qué interpretación haces del acto que hizo hoy el presidente Alberto Fernández en la Antártida? Habló de nuevos inicios. ¿Te da la impresión de que cada vez da pasos más firmes hacia su precandidatura? Sí, bueno, daría la sensación, por lo menos, que en lo que refiere al mundo interno del Frente de Todos, el presidente no piensa comportarse como algunos de sus socios principales tienen la expectativa que se comporte, ¿no? Es decir, que deponga su candidatura, que dé paso a un costado y que habilite una nueva conformación de una nueva fórmula presidencial de cara a las elecciones de agosto, ¿no? Más bien el presidente todavía no tenemos claro si lo hace para que no se le licúe su poder o porque realmente está convencido y cree que tiene que ir en la búsqueda de su reelección, pero todas las señales que emite son las señales de alguien que pretende seguir en su cargo, ¿no? Incluso si pensamos los espacios que constituye a los efectos de discutir con su frente político cuáles deberían ser las estrategias electorales, también son lugares en los cuales, digamos, es poco probable que se alcancen acuerdos que signifiquen que el presidente deponga su candidatura. Por lo tanto, daría la sensación, tal como vos señalás, que el presidente por lo menos va a mostrar hasta el final intenciones de renovarse en el cargo, ¿no? Facundo, Iván Damianovich, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Iván, ¿cómo te va? Desde el otro lado tenemos en minutos nada más, como le gusta al PRO, a Juntos por el Cambio, hacer desde el punto de vista del marketing político, 20 y 23, Horacio Rodríguez Larreta anuncia su precandidatura a presidente. ¿Cómo observás en todo caso también, ¿no? la interna dentro de la oposición, que en definitiva también los erosiona, también les genera cierto descrédito, en un momento en el que pareciera que, digamos, se les están dando las condiciones, un gobierno nacional que no logra hacer pie, controlar mínimamente la inflación, en un momento en el que el bloque de senadores se le parte, perdiendo la supremacía, en un momento en el que hay una interna constante entre la presidenta y el vicepresidente con funcionarios que no le responden al propio. Pareciera ser que a Juntos por el Cambio se le ordena solito el escenario para volver al poder en algún punto. Ahora, se están matando todos los días. ¿Cómo es? Y porque ahí lo que hay es, primero, Juntos por el Cambio, a diferencia del año 2015, no es una fuerza ya política nueva, es una fuerza que tiene una experiencia de gobierno que no tiene la misma lectura por parte de todos sus integrantes, y ahí yo creo que hay dos o tres elementos que hay que tener en cuenta para entender la dinámica conflictiva que hay al interior de la coalición. Uno, primero desaparece el fantasma del kirchnerismo como elemento unificador o amalgama exclusiva de la coalición. Ya, digamos, como vos decís, pareciera ser tan fácil que va a haber un recambio, o tan posible que haya un recambio, entonces, digamos, no existe esa obligación de que hay que unirse todos para ganarle a Cristina o al kirchnerismo. Digamos, ese es el primer punto, y eso entonces habilita la confrontación. Punto número 2, hay distintas lecturas sobre la experiencia del gobierno de Macri. Por un lado están los que hacen una lectura de que el gobierno de Macri, digamos, su deficiencia principal fue no haber ido a fondo con una agenda de cambios y transformaciones, y que en la etapa que viene, que a quien le toque gobernar, debe hacer eso, digamos, debe acelerar el proceso de cambios y transformaciones. Entonces, eso es una lectura que hacen algunos, mientras que otros, integrantes de esa misma coalición, la lectura
que hacen es más una lectura vinculada con el fracaso del gobierno de Macri y que en realidad ese fracaso se debe en parte a las dificultades que ha tenido el gobierno de Macri para ampliar su base electoral y constituir una coalición de gobierno más amplia, dialogando con otros partidos políticos, otras fuerzas políticas u otros sectores sociales. Entonces, Facundo, se acaba de lanzar Horacio Rodríguez Larreta bajo el hashtag Hora 2023. Es hora de animarnos a transformar el país para siempre. Una foto de lo que es el kilómetro cero, entiendo, de la Ruta Nacional 40, entiendo que esto es en Santa Cruz. El primero en retuitear su mensaje es el expresidente de la HSBC en Argentina, un hombre que estuvo muy enfrentado con Cristina Kirchner, Gabriel Martino, lo cual indica también que hay un sector, por lo menos del empresariado ligado al mundo de las finanzas y financiero, que va a apoyar la candidatura de Rodríguez Larreta. Es hora de animarnos a transformar el país para siempre. Es uno de los ejes de Rodríguez Larreta. Hoy hubo una campaña también en redes sociales por parte de Patricia Bullrich, la gran rival de Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio, donde está señalando que no es hora para tibios, sino que hay que ir firme con distintas estrategias políticas. ¿Va a ser, te da la impresión, Facundo, un eje esto de que en Juntos por el Cambio de un sector que serían los halcones, tratando de mostrar que las palomas o los tibios, como llaman a Rodríguez Larreta, no son capaces de hacer la transformación que hace falta? Bueno, eso era justamente lo que te estaba señalando, ¿no? Hay un sector, pero siempre el punto de partida es el análisis y la gestión de Macri. Entonces, desde ese punto de vista están los que se paran diciendo el problema de Macri fue el gradualismo y entonces no haber ido a fondo, ahora tenemos que ir a fondo, y están aquellos que plantean el fracaso de Macri fue que no construyó los consensos y, por ejemplo, digamos, dan ejemplos de políticas públicas que han sido exitosas durante el gobierno de Mauricio Macri y que no se sostuvieron porque no había los consensos y los diálogos suficientes con otros espacios políticos. Entonces, una vez que terminó el gobierno, esas políticas se agotaron o se terminaron. Entonces, ese es el eje de discusión. Por eso Horacio Rodríguez Larreta usa la transformación para siempre, en el sentido de que si esa transformación es hecha ampliando la base electoral y construyendo, porque hay algo que los politólogos llamamos el paso de la coalición electoral a la coalición de gobierno, ¿no? No es exactamente lo mismo. La coalición electoral, los partidos políticos, las agrupaciones políticas que se unen, llevan un candidato y lo hacen eventualmente ganar. Pero la coalición de gobierno incluye el diálogo con otros actores empresariales, sindicales y también políticos, para darle, digamos, más músculo a la agenda de transformaciones que puede tener un gobierno. Recordemos, por ejemplo, Néstor Kirchner en el año 2007 constituyó la concertación plural, si no me equivoco, que era una alianza entre el peronismo y el radicalismo. Entonces, eso es el ejercicio, digamos, de la ampliación de la coalición. Facundo, eso es la agenda que está proponiendo Horacio Rodríguez Larreta, y en la idea de darle sustentabilidad. Por eso me parece que está usando la idea de los cambios para siempre, ¿no? Por último, Facundo, el tipo de liderazgo al que va la Argentina pareciera encaminarse, algunos matices habrá, lógicamente, pero más allá de los partidos políticos, hacia un tipo de liderazgo más de centro-derecha, con algunas, si querés, algunas premisas ya que no van a ser cuestionadas por lo menos en mucho tiempo, ¿no? Digo, es difícil encontrar hoy por hoy dirigentes que digan hay que vivir con lo nuestro, ¿no? Digo, por caso. O que se puede gastar más de lo que se recauda, más de lo que se obtiene, ¿no? Digamos, ¿vos creés que vamos, llamarlo en términos forzados, a una suerte de neomenemismo, neoliberalismo o algún tipo de política más ortodoxa a la luz de lo que está terminando siendo la economía kirchnerista de este año? Mira, digamos, ese es un consenso que hay entre el mundo del poder, ¿no? Los empresarios, una masa crítica muy importante de dirigentes políticos, el mundo, digamos, de
del mainstream de los medios de comunicación. No sé si ese consenso está en la sociedad o existe en la sociedad, no lo tengo tan claro. Por supuesto, la sociedad lo que quiere es salir de esta situación, ¿no? Quiere salir de la situación del 100% de inflación, quiere salir de la situación de la pobreza que se incrementa, de la caída de los salarios, de la falta de dólares, de los problemas para importar y exportar. Pero no sé si tiene tan claro hacia dónde tiene que ir para resolver esos problemas. Fíjate, digamos, en el año 2003 podría haber ganado la elección Menem, López Murphy o Kirchner. Digamos, salió Kirchner y el país salió para un lado que no era el esperable necesariamente, ¿no? Entonces, si vos te pones a pensar hoy, yo te diría, ¿la sociedad quiere un cambio? Sí. Hay una mayoría que se expresa porque las cosas cambien, sí. Ahora, ese cambio está corporizado en alguien, en algunas ideas, y yo te diría que no. Digamos, uno tiende a pensar que lo lógico sería que en la franja del medio se ordenen las preferencias electorales y si los candidatos son moderados, bueno, debería pasar algo como lo que vos señalás. Pero no siempre las cosas salen como las estamos esperando. Sobre todo cuando la que elige es la sociedad, no eligen los empresarios. Digamos, los empresarios, por supuesto, eligen, pero cada voto de cada uno de ellos vale como el de cada ciudadano. Entonces, ahí se produce una brecha que no siempre es predecible y se produce lo esperable en términos de la gente más instruida, de lo que el círculo rojo está esperando que suceda. Facundo, gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Ahí estaba el analista político Facundo Nehamkis, el director de Argentina Opina.